Buenas noches. Un gusto. Un gusto. Adolfo Mendoza, ex senador del Movimiento al Socialismo. Gracias, Adolfo, por acompañarnos, por escuchar las voces, y de eso se trata, ¿no? Rumbo a las elecciones. Especialmente, ¿cómo estás, Adolfo? ¿Bien? Gracias, Jimena. Un saludo, José Luis. Bueno, estábamos viendo este reporte que está en los medios de comunicación, que se pagó 81 millones en transmisiones del gobierno de enero a octubre. Les pido, por favor, su punto de vista ambos. Este es un diálogo, podemos conversar de manera que cada uno pueda responderse, preguntarse también, y así la gente va a sentirse muy animada escuchándolos. Por favor, José Luis. Bueno, hemos venido señalando, Jimena, que este es un proceso donde hay poca equidad respecto a los actores, ¿no?, que están compitiendo en esta justa electoral. Este uso abusivo de los medios de comunicación que son del pueblo boliviano y que están bajo el control del gobierno central, o los recursos públicos para el traslado de gente, de autoridades que son a la vez candidatos, etcétera, etcétera, están generando un escenario poco adecuado para unas elecciones justas. Así lo hemos venido denunciando, y lo hemos hecho tanto en el plano nacional como internacional, porque pareciera que estamos en un campeonato de fútbol donde el partido oficialista tiene más jugadores, es responsable del árbitro, tiene un arco mucho más chiquito, etcétera. Pero bueno, ese es el escenario que se ha construido como el último escenario, creo yo, Jimena, de institucionalidad en este proceso. Tenemos que ir a las urnas, porque caso contrario, ¿qué nos queda después de las urnas? Nos quedan las calles, y eso no es bueno, ¿no? Adolfo, por favor. Debemos partir de una lógica simple, elemental, que la ciudadanía la conoce, aquí y en cualquier parte del mundo. Toda obra que realiza un gobierno, que realiza un Estado, se la informa a la gente, se promociona los beneficios que todo esto tiene para la ciudadanía, y es normal que se contemplen este tipo de presupuestos en una política de comunicación de absolutamente todo gobierno en Bolivia, desde el nivel central hasta los municipios, tienen este tipo de previsión. Lo que extraña, estimada Jimena, es que se ligue única y exclusivamente ese gasto a un asunto de campaña. El presupuesto de campaña va a ser distribuido de otra manera a partir de la previsión establecida por la Ley de Organizaciones Políticas, y eso corre a partir del reglamento que ya lo aprobó el Tribunal Supremo Electoral, y que con el calendario hecho público hoy, entonces tiene determinadas características. Lo otro ya es un exceso, es como si de pronto le dijésemos a tu programa que no tenga publicidad para mostrar aspectos que sí interesan de la promoción del programa, pero también para mostrar la validez de lo que uno está haciendo. Obviamente pueden existir muchas críticas, sin embargo, es un derecho ciudadano, el derecho a la información. Y en ámbitos electorales siempre, lo sabemos, estimado José Luis, siempre va a tratar de inflarse esto de la propaganda por parte de quienes estén en el gobierno. ¿Estás de acuerdo, José Luis, con eso? Porque en las últimas presentaciones o transmisiones del gobierno, sin ir muy lejos, lo del 25 de mayo, tanto el alcalde Arciénega como también el gobernador de Chuquisaca, Urquizu, en todo lo que era el acto de transmisión, también señalaban, ¿no?, que Evo Morales tiene que quedarse en el poder, que es el presidente de todos los bolivianos. ¿Se ha hecho de alguna manera campaña? A no dudar, pero aquí hay una diferencia. Una cosa son los fondos de campaña, y por eso el Movimiento al Socialismo creo que ha manifestado a través de la diputada Silva la necesidad de hacer un acuerdo para el uso de estos recursos. Pero además hay una previsión, electoral muy concreta que se refiere a la prohibición del uso de bienes públicos
en campaña electoral cuando esto se abre. Entonces yo creo que todos los candidatos deben estar observando aquello y si es necesario sancionar a las organizaciones políticas por el mal uso de el aparato estatal, de los bienes estatales, hay que hacerlo. Hay que investigar lo que dice el diputado de la oposición y ver si verdaderamente eso ocurre o, por el contrario, es un asunto de derecho a la información. Yo coincido con Adolfo, necesitamos mejorar nuestras políticas de comunicación institucional, informar más a la gente que es necesario y es saludable en todo proceso democrático, pero lo que está ocurriendo es que esto se está utilizando más en un objetivo de orden proselitista que la necesidad de informar a la población. En cualquier acto que transmite el canal estatal, el 98% del tiempo generalmente está destinado a atacar a los adversarios políticos o a hacer proselitismo de carácter electoral. Entonces ahí ya no se respeta esta lógica o esta necesidad de informar a la población. Mira un ejemplo, Jimena. El tema de los guerreros digitales, ¿no? Sabemos que hay todo un aparataje y un presupuesto importante de millones de bolivianos para la unidad que maneja el tema de redes sociales, pero tú no vas a encontrar información estatal en gran proporción en las redes sociales, ¿no? Lo que sí hay es un ataque desmedido hacia todos los adversarios políticos, pero no hay información que por lo menos te diga, mire, usted cuando quiere sacar su carnet de identidad, a partir de ahora puede hacer este procedimiento, o cuando quiere cerrar su empresa puede hacer esto otro. No hay información. Ahorita, si tú te preguntas sobre cualquier tema, ¿no? ¿Dónde anda nuestro satélite? ¿Qué servicios cumple? No hay información. Si justamente lo que tenemos ahora en el gobierno nacional en el actual periodo es una absoluta oscuridad respecto a lo que hace y deja de hacer el gobierno central. No hay transparencia, no hay información, porque no se están utilizando estos millones que por cada día son decenas y cientos de millones, incluso en el caso de los meses, que no se utilizan para informar a la gente y todo se va a procesos electorales, ¿no? Al contrario, hace una semana el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, demostró a Ortiz, de la oposición, candidato de los Verdes acá en Bolivia, que todo lo que él quiera está colgado en las páginas oficiales de los ministerios. Y es verdad que la gente tiene que empezar a acostumbrarse a recurrir a esta información oficial e institucional para evitar el mal uso de las redes y sobre todo el efecto perverso que tienen las noticias falsas, ¿no? Fake news. Yo no coincido contigo en el caso del uso de las redes, porque es un asunto de vínculo personal con la cuenta de cada quien. Obviamente hay un montón de trolls de uno y otro lado, pero normalmente los estudios señalan que la oposición está mucho más fortalecida en las redes que el propio oficialismo. En lo que sí coincido es que tal vez el desbalance ficticio que puede generar toda la imagen mediática es por la existencia de un partido predominante. O sea, más de 1 millón de personas en Chimoré dicen algo. O sea, y es verdad que la fortaleza del movimiento al socialismo, la cantidad de adherentes que tiene, obviamente nos lleva a pensar en aquello. También es evidente que estando en la mayoría de los municipios, controlando la mayoría de las asambleas departamentales, tenga muchos espacios de poder a disposición para lanzar sus propuestas políticas. Esto yo creo que debe leerse en términos muy racionales y de manera casi natural. Eso ocurre. El gran problema que tenemos en Bolivia es que evidentemente hay un desbalance entre esta fuerza predominante y la dispersión de las fuerzas de oposición. Ojalá esto pueda cambiar en el futuro, porque lo que sí necesitamos, de ahí la necesidad de la ley de organizaciones políticas, es encontrar equilibrios entre las fuerzas políticas. A propósito de un pequeño dato, que es el dato de
los recursos para el fortalecimiento público en la ley de organizaciones políticas, se ha criticado que el MAS tenga un poco más de 10.800.000. Bueno, noticia, en otros países el 30% del total de los recursos normalmente se distribuye, si es que así se lo hace, se distribuye entre las organizaciones políticas que van a participar en una elección. Y el 70% se distribuye de acuerdo al rendimiento electoral en un proceso anterior. En el caso de Bolivia es al revés, casi al revés. El 60% se distribuye con base en el principio de igualdad y el 40% con base en el rendimiento electoral. Esto es algo que funciona, probado en el mundo entero, y esto debería cambiar con el rendimiento electoral de la oposición dependiendo de los resultados. Yo creo que esto otro es lo que hay que discutir, porque de pronto se infla que el MAS va a tener 10.8 millones y no se ve la justeza de la norma que más bien regula el uso de estos recursos, incorporando antes algo que antes no había. Antes vivíamos la prohibición del fortalecimiento público. Ahora tenemos estos recursos para oficialismo y oposición. ¿Quieres acotar algo breve para irme a otro? Es que es entendible, ¿no?, tratar de explicar esto que es absolutamente inaceptable. O sea, la inequidad está en esta cifra que acaba de dar Adolfo. 10 millones, más de 10 millones para el MAS, y a Comunidad Ciudadana le vamos a dar 2 millones. 5. O sea, no. 5 para el caso de los verdes. Ortiz, ¿no?, que parece que está además muy alineado con el FRI es una organización pequeñita, querido Adolfo, sin rendimiento electoral. No se puede jugar con las cifras y tratar de confundir a la población. O sea, primero, que vos sabes muy bien que en este gobierno lo que menos hay es transparencia. Lo que haya dicho el ministro, del dicho al hecho hay muchísimo trecho, porque las empresas, sobre todo públicas, son un agujero negro, y eso lo sabemos todas y todos en este país. Lo segundo, esto de seguir hablando que ha habido 1 millón de personas en Chimoré, por favor, o sea, la gente ya no es boba, ¿no? Y están las redes sociales y sabemos cómo se llevó a la gente. Hemos tenido que lamentar la muerte de una ciudadana que fue obligada a ir a este evento, la desaparición de una madre y de un bebé, pero es que esa es la vieja práctica, ¿no? Gracias a Dios, es la vieja práctica, Jimena, de los viejos partidos del siglo pasado. A mí me hace mucho recuerdo cómo sobre todo los gobiernos totalitarios hacen uso y abuso de los recursos públicos para fines particulares de su organización. Esto no ocurre solamente en Bolivia, ocurre en Venezuela, ocurre en Nicaragua, ocurre en otros países, y a eso es lo que la gente no quiere llegar. La gente está molesta, está hastiada, está cansada de este uso abusivo de los recursos públicos, porque no son solamente las cifras que se destinan a propaganda, ¿no? No son solamente los recursos que se distribuyen ahora mal distribuidos a través de la Corte, porque son medidas políticas, no son técnicas, ¿ya? Sino que utilizan medios de transporte, oficinas públicas, todo lo que pueden para una campaña electoral, y por supuesto eso genera un escenario donde la democracia ya comienza a ser afectada, y por lo tanto son afectados los intereses y los derechos de las bolivianas y los bolivianos. Eso está detrás de todo esto. No es un simple abuso del partido en función de gobierno, sino es en contra de los derechos de los bolivianos y bolivianas. Voy a pedir el portal del deber, por favor, porque a propósito de este tema, y como vos señalabas, Adolfo, ya están las reglas claras. Prohíben el uso de bienes estatales y descuentos a servidores para campaña. Es uno de los reglamentos que regirán durante el proceso electoral. Hace referencia a esos aspectos que hoy estamos conversando. Hoy se lanzó el calendario. El reglamento de propaganda y campaña elaborado por el TSE prohíbe de forma expresa, primero, el uso de bienes del Estado y el descuento por planilla a funcionarios públicos para promocionar la imagen de algún candidato. Jimena, si me permites, sí. Hoy se promulgó este reglamento. Hoy mismo el MAS violó el reglamento, ¿no? Hoy día el concejal Jorge Silva en el Canal 7 a las 5 de la tarde en horarios laborales haciendo campaña y proselitismo a través del canal estatal. Esa es la actitud del MAS. Una cosa es opinar políticamente, que es lo que cualquier ciudadano hace, sea funcionario público o no, y otra cosa es expresamente entrar dentro de estas disposiciones de prohibición y de mal uso de los bienes públicos. Pero yo quiero retomar lo central
de este asunto de la propaganda. ¿Y por qué a nosotros no nos permiten opinar en los medios estatales? En Patria Nueva, en el Canal 7, en AVI, en Cambio. ¿Por qué no nos permiten a quienes no somos del partido de gobierno? Pues no sé aquello, porque no conozco qué tipo de relaciones pueden tener ustedes con los periodistas que dirigen los programas de opinión. Pero lo cierto es que ahí sí hay un desbalance al revés. Normalmente la gente del MAS participa muy poco en la cantidad total de medios de comunicación en el país. Pero yo quisiera retomar este asunto que me preocupa, porque hay que informar a la ciudadanía de los criterios de distribución de los recursos que ahora se han repuesto con la Ley de Organizaciones Políticas para quienes van a terciar en las elecciones. Yo le invito a José Luis y a cualquier otro candidato a que me demuestren que la definición establecida en la Ley de Organizaciones Políticas de tomar en cuenta el criterio de igualdad con 60% de los recursos y el 40% por rendimiento electoral es una ley, es una definición menos justa que en el caso de otros países de América Latina y el mundo. Han señalado que es discriminatoria, ¿no? Han señalado, pueden señalar lo que quieran, pero yo les invito a observar toda la normativa electoral para ver exactamente qué es lo que sucede con la distribución de los recursos allí donde se les da recursos a las organizaciones políticas en elecciones. Y ahí verán que el caso boliviano es uno de los casos más justos a nivel internacional. Tuvimos el cuidado de hacer eso en la Ley de Organizaciones Políticas. Es que en lo concreto, Adolfo, yo sé que ha habido, por lo menos de parte de varios de los consultores que han trabajado en la Ley de Organizaciones Políticas, un ánimo muy sano y una contribución técnica y profesional importante, pero que ésta se ha diluido al momento de la aprobación de la norma, porque ha pasado a finalmente ser un elemento de carácter político aprobado por la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo, y ahí terminó, digamos, lo positivo o las cosas importantes que podía tener esta ley, y se convirtió en un instrumento de carácter electoral. Además, paréntesis, no soy candidato a nada, pero aquí lo que pasa es que estas subjetividades de justicia o injusticia, declaraciones o no, respecto a la norma, se desvanecen cuando ves el resultado de la misma. Y el resultado de las normas electorales hoy en nuestro país es que la democracia está peor que hace unos años atrás. Hoy la inequidad es mayor respecto a las normas anteriores que teníamos. No se ha resuelto el tema del transfugio, no se ha resuelto el tema de un financiamiento equitativo para las organizaciones, no se ha resuelto el tema de la participación de los jóvenes a pesar de esta nueva norma, y de hecho no se sanciona el uso abusivo, pernicioso, ¿no?, de los recursos públicos por parte del partido en función de gobierno, sea cual sea ese partido. Vale decir que esta economía jurídica que tenemos para regular la democracia en nuestro país, en lugar de contribuir, está perjudicando, está afectando más a la democracia. Mira, hoy el reglamento que ha salido, ¿le da algo positivo al Tribunal Supremo Electoral? No. Todas estas determinaciones que ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral, lo que han hecho es que pierda más credibilidad aún, que sea una institución más cuestionada todavía, no fortalece a la entidad que tiene que regular y regentar el proceso democrático. Le estamos haciendo, Adolfo, muchísimo daño a la democracia, y esto es por el afán pernicioso de una cúpula del partido en función de gobierno de aferrarse con uñas y dientes a costa de la democracia, a costa de los intereses del pueblo boliviano, de las bolivianas y bolivianos, y esto nos está haciendo muchísimo daño. Es que, Jimena, José Luis, se puede decir absolutamente lo que uno quiera, pero uno tiene que tratar de ser objetivo, porque ese es el criterio para informar a la población, utilizar datos reales y
con base en esos datos reales, recién hablar sobre una distorsión o no de la normativa o de su aplicación. Yo invito a toda la ciudadanía, y si quieren podemos ver, porque estos celulares son magníficos, yo invito a ver los datos del Latinobarómetro. Busquen, ciudadanos, ciudadanas, el dato del Latinobarómetro en el último informe para que vean en términos comparados que si bien hay una disminución de la preferencia por la democracia en Bolivia, nuestro índice de aprobación democrático es mayor que la media en América Latina y por encima de muchos otros países que normalmente tenían la batuta en ejercicio democrático. Invito a la gente a verificar cosas que en verdad ya son verdad de perogrullo. Por ejemplo, esto de decir que tienen que renunciar el presidente y el vicepresidente. A eso vamos a ir. Desde que se recuperó la democracia, no existía la previsión que renuncien presidente y vicepresidente. Porque no repostulaban. Porque no repostulaban. En la Constitución Política del Estado, claro que repostulaban, podían repostular, claro que sí. Que pero no solamente eran electos por una vez con la anterior Constitución y luego esperaban todo una gestión para luego postularse. Claro. No, pero no es eso, o sea, no confundamos las cosas. No había la previsión de la renuncia y en nuestra Constitución, de pronto ahora se dan cuenta supuestamente que la previsión esta de la no renuncia está ahí. Pero sería por lo más favor, sano, ¿o no? son ¿cuántos años desde la aprobación? Son 10 años desde el 2009. Entonces, esas previsiones están ahí. ¿Por qué no se dijo esto mismo el 2009 cuando también candidateó Evo Morales? ¿Por qué eso no lo dijo el 2010? ¿Por qué se lo saca ahora? Detrás de esto hay el interés de desprestigiar al órgano electoral y de apuntar a que va a haber fraude. ¿No era más sano que haya esas renuncias para todos, para la democracia? Pero lo cierto es que está en la Constitución. Pero no es lo mejor. O sea, no es un invento del órgano electoral para favorecer a alguien. A eso me voy. ¿Sí? A lo que hace referencia Adolfo Mendoza es lo que está establecido en la Constitución Política del Estado, en su artículo 238, numeral 3, que establece que no podrán acceder a cargos públicos electivos quienes ocupen cargos electivos de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado a estos al menos 3 meses antes del día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente de la República. Aquí las observaciones, ¿cuáles son de comunidad ciudadana? Porque los candidatos a la presidencia tienen que renunciar, tienen que dimitir en este caso Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez a la Asamblea Legislativa. También tendría que renunciar el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, aunque este último ha dicho que no lo va a hacer, los dos primeros sí. ¿Cuáles son las observaciones? Pero está la Constitución. José Luis, está en la Constitución. Concordarás conmigo que es parte de la por favor, escuchar a José Luis. ¿No? Con que se está enfocando este proceso. Es parte de esa inequidad que hace que este proceso sea muy cuestionado y que esto daña la democracia. Porque, bueno, habrá que preguntarles a los asambleístas de ese entonces qué pasó, por qué aprobaron esto de esta forma, a los legisladores de ese momento, pero es parte de nuestra democracia imperfecta, lastimosamente, que lo que está haciendo es deteriorar la misma. Aquí, lastimosamente, y además en esta clasificación que señalabas, Adolfo, no te olvides que la democracia boliviana está ya catalogada como totalitaria. No dice eso el Latinobarómetro, no dice eso. Está a 2 peldaños de ser una dictadura. O sea, aquí hay que hablar con datos, las bolivianas José Luis. Y los bolivianos, Adolfo, sabemos bien cómo está la democracia. O sea, entendemos que quieran quedarse en el poder a toda costa, dañando la democracia y respetando la Constitución, menospreciando el voto de la gente. O sea, realmente se han arreado todas las banderas del proceso de cambio y ahora el único afán que hay es quedarse en el poder, ¿no? Y parte de eso, parte de esa estrategia
por supuesto, es utilizar todos los recursos que estén a su alcance. Si tienen que quedarse ellos en el gobierno, no, pues mejor, porque así siguen usando el avión, siguen usando los helicópteros, siguen usando las movilidades del Estado, siguen usando todos los recursos del Estado para su campaña. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí están en campaña, como lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, 365 días al año, o sea, no están haciendo gestión. Por eso en Bolivia seguimos con los problemas que hemos heredado de la colonia, ni siquiera del periodo neoliberal. Adolfo, por favor. Insisto en que hay que hablar con la teoría y hay que hablar con los datos. Y pongo dos ejemplos. No podemos apuntar con esto de la no renuncia del presidente y el vicepresidente a que falló el Tribunal Supremo Electoral. No, ¿Estamos de acuerdo? Yo digo que es una no falló de nuestra democracia, de nuestra ya, y de la perfecto. Donde los responsables pero estamos de acuerdo en que no es una trampa. Estamos de acuerdo en que no es una trampa o un favorecimiento del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? No, a ver, pero el tribunal eso es el objetivo. No. En la Constitución está aquello. Entonces, ¿por qué echarle la culpa al Tribunal Electoral de algo que está en la Constitución? Perfecto. Esta es una decisión política entonces estamos de acuerdo. Del movimiento al socialismo operada por la Constituyente en su momento, por el Legislativo después y hoy operada por el Tribunal. Claro, pero extrañamente el 2014 no dijeron nada. El 2009 no dijeron nada, tal vez porque el movimiento Sin Miedo está variado con el MAS, el 2009. Yo no hacía política. Pero en verdad extraña, por lo menos extraña, que ahora intenten echarle la culpa al Tribunal Electoral y ahora empiecen a reclamar de una previsión que ya estaba desde la aprobación de la Constitución. Adolfo, José Luis dijo algo. ¿Será primer... posible que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, en esos 90 días que ellos van a continuar como presidente y vicepresidente, no van a utilizar los bienes del Estado como el helicóptero, el avión presidencial o los propios recursos del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos para trasladarse a un acto de campaña? ¿Nos aseguras tú eso? No tienen por qué utilizar los bienes públicos para actos de campaña. Hay la previsión. Y si es que tienen que informar de obras, también hay parte del calendario, está hasta cuándo se puede hacer esto y cuándo no, harán sus propias cosas, pero no pueden utilizar bienes públicos para actos de campaña. Pero yo quiero nuevamente retornar a la necesidad de contar con datos objetivos, con datos que además nos permitan informar a la ciudadanía de lo que realmente ocurre. Y quiero retornar allí a algo que mencionó José Luis. Cómo se trabajó en la Ley de Organizaciones Políticas con 4 consultores que en el fondo simpatizan con la oposición. Carlos Hugo Molina ahora trabaja con ustedes. ¿Con Comunidad Ciudadana? Con Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. No. Está allí muy cerca. Participan de presentaciones públicas con Carlos, etc. Paulino Guarachi también trabaja con Carlos y era parte del equipo de consultores. ¿Qué es lo que hicimos allí? Tratamos de encontrar los elementos justos para procesar este tipo de mecanismos como los recursos que se van a destinar a las organizaciones políticas. ¿Por ventura ustedes creen que Carlos Hugo Molina, Paulino Guarachi, Gabriela Canedo, Salvador Romero iban a dejarse meter el dedo a la boca sobre estos asuntos? No, sí, lo hicimos de manera, entre el informe de consultoría y el resultado final, certifico y les podemos preguntar públicamente que el porcentaje del 60% por el criterio de igualdad y el 40% por rendimiento en la elección anterior fue la propuesta que elaboramos de manera consensuada los 5 consultores y eso se puso a discusión del tribunal. Bueno, habría que hacerlo, ¿no? Yo no puedo hablar por ellos ni he conversado con ellos en ningún momento sobre este tema. Públicamente pido disculpas, si es que eso no es así. Y sería bueno. De todas formas, querido Adolfo, el que haya, pero tampoco está siendo objetivo, porque no estás mostrando ningún dato ni los documentos. Podemos mostrar en este instante. Mira,
A ver, no podemos pues basarnos en que 4 o 5 consultores hayan hecho una cosa y entonces todos los bolivianos tenemos que asumirlo. Eso es una aberración. O sea, ¿El trabajo de los consultores fue aprobado en su totalidad tal cual letra estaba? Porque con el tema de las elecciones primarias era para una próxima elección, no para esta. Para empezar, mire, el trabajo de los consultores indicaba que esto debería comenzar el año 2000, debía comenzar, era el año 2019. Bueno, habrá que reunirlos. El Tribunal como decía, Supremo Electoral quedó con la Asamblea Legislativa Plurinacional que esto pueda procesarse de manera más bien paulatina. Y después la decisión política del movimiento al socialismo decidió retroceder y aprobar lo que inicialmente habíamos planteado. Eso, yo creo en el caso del 40-60... Permíteme por favor escuchar a José Luis. A ver, mira, por ejemplo, esto se llevó de una forma tan particular. Yo he participado de varias de las sesiones que hizo este grupo de consultores y las propuestas que nosotros llevamos para tener una buena ley de organizaciones políticas no fueron siquiera escuchadas en ninguno de los departamentos y fuimos como Solvó a los 9 departamentos, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo que hayan hecho 4 o 5 consultores, discúlpeme, pero las sugerencias y solicitudes que hicieron las organizaciones políticas no se tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque había una definición de carácter político, ¿no? Los consultores tendrán que descargarse y decir su verdad, pero yo digo la mía, la que me consta a mí, lo que hicimos conjuntamente con otras fuerzas políticas. Ustedes estaban de acuerdo con el 60-40. Esto se discutió. No es verdad, querido Adolfo, si no muéstrame alguna grabación o acta de eso, pues ya claro que tú quieres hablar con datos. Lo concreto aquí es que esta reglamentación, así como la ley de organizaciones políticas, el calendario electoral, ¿qué han hecho? ¿Mejorar la democracia en nuestro país? Claro que no, y el pueblo boliviano lo sabe. Eso es lo concreto, eso es lo demostrable. Aquí todo lo que ha venido haciendo el Tribunal Supremo Electoral ha sido en beneficio de uno de los partidos que participa en el proceso electoral y en este caso específicamente del movimiento al socialismo, Jimena, a tal punto que ni siquiera han guardado las formas, ¿no? Reuniéndose entre gallos y medianoche con el jefe del movimiento al socialismo, habilitando una candidatura ilegal que es la del binomio del movimiento al socialismo, adecuando un calendario a los intereses del partido en función de gobierno, pero por favor, tratar de defender al Tribunal Supremo Electoral es una batalla perdida. Está bien, además no es nada casual que sean los legisladores, la presidenta del Senado, el presidente de diputados, que salen en defensa del Tribunal Supremo Electoral como efectivamente no hay independencia de poderes, por supuesto, son ellos quienes tienen que salir en defensa. Adolfo, de este tribunal. El reglamento de propaganda y campaña elaborado por el Tribunal Supremo Electoral prohíbe, además de la forma expresa del uso de bienes del Estado, el descuento por planilla, se establece un máximo de tiempo diario en que los candidatos puedan figurar en medios de comunicación, en redes, canales de televisión y emisoras de radio de alcance nacional, un máximo de 10 minutos diarios. Aquí te pregunto, ¿se va a establecer este tiempo para los candidatos? Pero ¿cómo se va a establecer el tiempo para el presidente y para el vicepresidente? ¿Se les va a cortar? ¿Cómo se les va a medir el tiempo? ¿Al presidente, al candidato? ¿Cómo van a manejar este tema? Bueno, esto lo tiene que responder el Tribunal Supremo Electoral con base en los reglamentos. Lo que yo quiero hacer es retomar aquí un elemento con datos que me parece fundamental. Latino Barómetro 2018. Cuadro de apoyo a la democracia total en América Latina del 95 al 2018. Estamos en este momento en 48% de grado de aprobación. 48%. Aquí está. O sea, el 52% desaprueba la democracia boliviana. Dice, no, a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno preferible en términos churchilianos? Es decir, la democracia es la peor forma de gobierno con excepción del resto. Y dice el 48% que la democracia es preferible. Claro, pero ese es el promedio. Ahorita vamos a ver. Ese es el promedio latinoamericano. Sí, ya no tenemos más ese es el promedio. En el caso de Bolivia, y aquí están los datos, el promedio está por encima de la media
y es de 53%. Pero es la valoración Mucho a la más, democracia, no mucho a nuestro más sistema democrático. a la democracia en Bolivia. Por eso. Es preferible la Obvio que democracia. mayoría somos Ahora vamos a democráticos ver en Bolivia. el apoyo a la democracia, el apoyo a un sistema democrático. Claro, pero no es a este En sistema todos los democrático. datos, Bolivia está por encima de la media a nivel porque somos latinoamericano. un país democrático, Ajá, Adolfo. no hay dictadura. Perfecto, está bien. No, es Listo. que eso no dice Ya, no hay ya, dictadura perfecto. ni hay totalitarismo. Aquí no hay pero mire, absolutamente yo nada. Hemos quisiera llegado que Adolfo, al final. ¿Estamos ya? respondiera esto, ¿no? Datos. A ver, Mira, muy ahorita brevemente los tu pregunta y partidos- brevemente la los respuesta, partidos, porque ya no Adolfo, tengo más tiempo. A partir de hoy están prohibidos de hacer campaña electoral. El gobierno no. ¿No? Bajo la lógica de Adolfo, todavía puede ir el presidente, el vicepresidente, van a hacer campaña todos estos meses, ¿no? Ellos sí pueden hacer campaña como lo han estado haciendo hasta ahora, 24 horas al día. Los partidos de oposición ahora tenemos la prohibición de hacer campaña. ¿Esto es democrático? Adolfo, por favor, tu respuesta para cerrar. Para cerrar, simplemente aquí están absolutamente todos los datos. La ciudadanía puede observar el informe del Latino Barómetro. ¿Y la respuesta, José Luis, por favor? La respuesta al José Luis se la doy de una manera muy simple en tu Cuidado. programa. Ajá. Ya nos estamos yendo. Jaque mate. Lo malo es que a mí no me das ficha. Muy bien, José ¿no? Luis. ¿No? A mí, claro, Muy bien. él se agarra la mejor bien. ficha y a nosotros nos deja, ¿no? Porque esta es la democracia que entiende el MAS, eligiendo la ficha, jugando primero, sacando sorpresas, o sea, no son equitativos, no son democráticos. Totalmente Muchas de gracias. acuerdo. Bueno. Pero esta no es la ficha Bueno. más pequeña. Tú podías haber elegido esta otra, la reina. Pero ya hablando en serio, querido Bueno, Adolfo, ya aquí lo que hay llegamos es al un final. deterioro de la Les nota. agradezco mucho a ambos. Gracias No, por gracias haber venido a al ustedes, programa. José Luis. Muy amables. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo y como ustedes. Gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida estamos desde la unidad móvil con el candidato Oscar Ortiz. Aguárdenos unos segundos. En instantes vuelve la programación de TVU. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479.